¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta noche. Bueno, usted sabe que en Latinoamérica hay varias elecciones que se están llevando a cabo este año. Por supuesto, la más cercana, pasamos a El Salvador, la más cercana es Panamá. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? A ver, hay temas de judicialización. Estoy hablando del caso de Martinelli, del expresidente Ricardo Martinelli, también candidato, todavía candidato a la presidencia, que está en la embajada de Nicaragua pidiendo asilo. De hecho, me dio una entrevista desde la embajada de Nicaragua, prácticamente, no sé si el día que ingresó a la embajada o el día anterior había ingresado, el día siguiente. Pero bueno, aquí estuvo en conclusiones. Y bueno, él dice que es persecución política, etcétera, porque de acuerdo a algunas encuestas, ¿no?, estaría siendo puntero en la intención de voto, de acuerdo a algunas encuestas. Como siempre le digo, a las encuestas, para creerles, difícil. Hay que ver primero quién las paga, ¿no?, para saber qué tan ciertas son, digámoslo así. Pero bueno, ese es el argumento del expresidente Ricardo Martinelli, o es el argumento de Martinelli, que es un perseguido político, etcétera. Hay una sentencia en su contra por más de 10 años. En fin, en el caso de Martinelli. Al paralelo, entonces, de pronto aparece otro caso que también se está buscando judicializar. Le estoy hablando de otra candidata. Esta es libre o independiente, como las conocemos, Zulay Rodríguez Lu. Zulay Rodríguez Lu también ahora está enfrentando un proceso de judicialización. ¿Qué dice Zulay? Pues lo mismo que Martinelli, que es persecución política. ¿Cuál es la coincidencia? Son dos casos completamente diferentes. No tiene nada que ver, ¿no?, lo de Martinelli y lo de Zulay. La coincidencia es que ambos hablan de... los dos hablan de persecución política, ¿sí? Y la otra coincidencia, ¿cuál es? Que los dos estarían por arriba del candidato del oficialismo, Carrizo. Obviamente, usted sabe, a ver, aquí en Conclusiones cubrimos, y yo cubro toda Latinoamérica, todos los días, un día un país, el día otro, de todos, ¿no? Entonces, hay similitudes que de pronto pasan desapercibidas, pero que para uno que está en esto todos los días, no pasa desapercibida. Y entonces inmediatamente hoy que estamos haciendo nuestra junta editorial, me remito y les digo, a ver, pues esto tiene mucha similitud con lo de Guatemala, ¿no? Guatemala se empezaron a judicializar, bueno, se empezaron y se terminaron, ¿no?, judicializando las elecciones. El proceso electoral, los resultados electorales, pero empezó todo empezó con los candidatos. El propio presidente, el actual presidente Bernardo Arévalo, pues estuvo a punto de no llegar, todo por actuaciones del Ministerio Público. Entonces yo les decía, a ver, uno, pues puede ser el caso, ¿no?, que en efecto haya una investigación, que haya una culpabilidad, que se dé un proceso, que se encuentre culpable y se judicialice con fundamento, ¿sí? Que sería, por decir algo, no estoy diciendo que así sea, por decir algo, el primer caso, es más, no voy a decir nombre, usted ya sabe de quién habla, el primer caso, vamos a suponer que sea así, que sea lo correcto. Pero después viene este caso de Zulay Rodríguez y yo digo, a ver, es el segundo caso, pero en los dos casos son punteros en encuestas, por arriba, digo punteros, por arriba del candidato del oficialismo, del candidato de Nito Cortizo, de Carrizo. Entonces ya como que llama mucho la atención, ¿sí? Yo no creo que vaya a haber un tercer caso, no espero que no. Porque si nos basamos en esas encuestas, que le digo, hay que ponerlas en tela de juicio, pero si nos basamos en esas encuestas, aún estando fuera Martinelli, aún estando fuera Zulay, aún así Carrizo todavía no alcanzaría a estar en la punta. Ahí todavía le estorban. Digo, no sé, cuidado, ¿no? Cuidado, hay que poner atención.
Vamos a escuchar esta noche los argumentos de Zulay Rodríguez. Vamos a hablar del caso por el cual están tratando de judicializarla. También tratando de acortar, esto es muy importante, son pequeños detalles, de acortar los tiempos del procedimiento, del proceso, acortar tiempos. ¿Por qué? Pues porque ya se le viene la elección. Si es que en realidad es una persecución política, ¿no? Pero sí se levanta pues, la banderita roja porque es el segundo caso de judicialización casualmente con dos candidatos a la presidencia punteros. Yo aquí no le digo, es inocente, es culpable en el sistema de la justicia panameña. Lo que le digo es que pues ya hay mucha coincidencia. Y no podemos olvidar lo ocurrido en Guatemala. No digo que sea el caso, pero, dice un dicho, piensa mal y acertarás. Y yo soy muy mal pensado. Así que si le parece, vamos a iniciar. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclusulay. El hashtag es Conclusulay, numeral Conclusulay. Sus comentarios entonces a mi cuenta en X, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón, esa es la cuenta en X. Conclusulay es el hashtag o etiqueta. En Threads me encuentran como F del Rincón en Threads y en Instagram. Ahí para todos los panameños y bueno, para toda Latinoamérica, ¿no? Pero particularmente los panameños con esto que vamos a hablar el día de hoy. Casualmente también estamos hablando, después del primer debate presidencial en Panamá, se llevó a cabo ayer, precisamente el lunes, se suponía que los candidatos iban a discutir temas como la crisis financiera, la educación, la inseguridad ciudadana, en fin, los temas que realmente tienen peso e importan al electorado, ¿no? La realidad fue muy distinta, como ocurre en muchos casos. La transmisión del debate fue escenario para ataques personales, como ocurre en muchos casos, en la mayoría, diría yo, en Latinoamérica y aquí en los Estados Unidos también. Ataques personales, insultos, descalificaciones, en fin, en lo que ha caído la política, ¿no? En las últimas décadas o en la última década por lo menos. 7 de los 8 aspirantes participaron en este evento, el primero de 3, es decir, el primero de 3 debates de cara a lo que van a ser los comicios, que vienen ya el 5 de mayo. Ya no falta nada, ¿no? El único ausente, por supuesto, fue el expresidente Ricardo Martinelli, que se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua mientras espera que el Tribunal Electoral oficialice su inhabilitación. Cuestión por la cual, aunque se maneja como Vox Populi, que era lo que yo le decía hace un momento, que su compañero de fórmula de la vicepresidencia, Mulino, quedaría como el candidato, pues todavía no es un hecho. No es un hecho. ¿Por qué? Porque no se ha oficializado la inhabilitación de Martinelli por la condena a más de 10 años de prisión, por supuesto, blanqueo de capitales. Los otros participantes fueron el expresidente Martín Torrijos, por el Partido Popular, y el actual vicepresidente José Gabriel Carrizo. ¿Sí? Carrizo, del oficialismo, candidato de Cortizo y del partido oficial, ¿sí? ¿Quién más estuvo? Estuvo Rómulo Roux por la Alianza de Cambio Democrático y el Partido Panameñista, Ricardo Lombana por el Partido Moca y por último los aspirantes por la libre postulación que son Melitón Rocha, Maribel Gordon y Zulay Rodríguez. Todos ellos participaron en este primer debate. Pero vamos hasta Ciudad de Panamá. Allá está Elizabeth González, nos tiene mucho más detalles acerca de este debate, a quién le fue bien, a quién le fue mal, a quién no le fue tan mal, cómo están las cosas. Y bueno, por supuesto, me imagino que hay tremendo alboroto por todo lo que está ocurriendo con Zulay, además de presentar su renuncia en el legislativo, renunció a su curul para que el tema vaya a la justicia ordinaria. En fin, mucha actividad, pero ya una segunda judicialización de un candidato, algo interesante y que llama la atención, pues no para bien, mi querida Elizabeth. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Fernando, buenas noches, me da gusto saludarte desde acá, desde la ciudad de Panamá. Pues sí, lo has dicho bien, ya quedan 2 meses para las elecciones generales de mayo de este año y todavía no está clara esa papeleta electoral, y es porque, como lo has dicho, pues sabemos el expresidente Ricardo Martinelli no está en firme de que sea el candidato para esa fecha, pudiera ser su candidato a vicepresidente José Raúl Mulino, y ayer pues se hizo este primer debate presidencial con la ausencia del expresidente Ricardo Martinelli, y allí se tenía su puesto vacío, solamente participaron esos 7 candidatos, y es que el expresidente Ricardo Martinelli desde el pasado 7 de febrero está asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá por el caso New Business, donde tiene esa sentencia de 10 años de prisión. Pero además, no solamente no podía salir de la embajada porque perdería su condición de asilo, sino también porque la semana pasada se giró esa orden de detención preventiva contra el exmandatario, y esto es porque él tenía como medida cautelar notificarse los 15 de cada mes por estar asilado. No lo hizo esta vez, así se nos ha informado por parte de la vocería del expresidente, y es por eso que ahora tampoco puede salir, porque está la policía justo afuera de la Embajada de Nicaragua en Panamá. Entonces, el debate se hizo con 7 candidatos presidenciales. Eran 5 temas, entre ellos estaba la inseguridad ciudadana, y vamos a escuchar el extracto de los candidatos que estuvieron presentes en este primero de 3 debates presidenciales. La migración irregular a través del Darién está fuera de control. De ser presidente, ¿qué haría usted para enfrentar esta crisis? Hablemos en serio de inseguridad. Los mayores ladrones que tiene Panamá o están en este escenario o han sido protegidos por ellos. Hay que limpiar las instituciones de la corrupción y de la narcopolítica. Ustedes me piden que sea como Bukele, y voy a coordinar con Bukele y con quien sea necesario para combatir el crimen organizado. La inseguridad se debe sobre todo a que no hay policías en la calle. Yo fui a Darién y lo de la migración es horrible. Mujeres violadas todos los días. Personas asesinadas por tratar de defender a estas mujeres que fueron violentadas. Y cuando nosotros fuimos y pusimos las denuncias ante el Ministerio Público, no hicieron absolutamente nada. Aquí hay que cerrar la frontera. La solución no es convertir a Panamá en una cárcel. ¿Cuál es la raíz del problema? Se abandonó a las comunidades porque el Estado está en manos de una delincuencia de cuello blanco. Vamos a duplicar el número de policías en las calles en próximos 4 meses. Vamos a retomar el control de las cárceles, estableciendo un servicio de seguridad penitenciario adscrito al Ministerio de Seguridad. Vamos a crear un plan de emergencia para atender la violencia doméstica. Vamos a lograr que el Servicio de Migración y el Servicio de Frontera logre que en Panamá no atraviesen delincuentes que de luego nos asalten en las calles. Martín, desafortunadamente en tu gobierno sí hay una cosa de la cual no se puede presumir, es de la seguridad. 260% incremento en materia de homicidios durante el periodo hablan claramente de una política de seguridad que fracasó. Como nos ven desde afuera, según el índice de paz global, nos consideran el país más seguro de América Latina. Nos comparan con Francia. Según el índice Numbeo, nos comparan con Canadá. ¡Wow! La verdad es que comparar la seguridad de Panamá con la de Francia o la de Canadá requiere un pedazo de imaginación. Y como parte de este debate presidencial, Fernando, te comparto lo que habías adelantado, y es que la candidata presidencial Zulay Rodríguez, quien también es diputada, en este debate informó de que ella había renunciado a esa curul, a ser diputada, en este caso del distrito de San Miguelito. Allí vamos a escuchar lo que ella dijo cuando hizo este anuncio, que la verdad es que sorprendió. Que también el tema de la democracia es sumamente importante y me han querido sacar como hicieron con Ricardo Martinelli, y hoy presenté mi renuncia como diputada
en la curul 83 de San Miguelito, porque me van a permitir salir en esa papeleta del 5 de mayo, a pesar de que tienen a la Corte Suprema de Justicia y Tribunal Electoral para sacarme de la contienda. Quiero señalar que también el tema de la democracia. Y aquí lo que está ocurriendo, Fernando, es que la semana pasada el órgano judicial anunció que se hará una audiencia de imputación a la diputada Zulay Rodríguez, y esto por un caso de lingotes de oro en donde se le señalarían, si se logra esa imputación, unos 4 cargos. Estamos hablando de hurto con abuso de confianza y estafa, asociación ilícita para delinquir, blanqueo de capitales y prevaricato. Esta audiencia sería este jueves a las 2 de la tarde, y la implicación que tendría esto, que ella haya renunciado a diputada de la Asamblea Nacional, es que a los diputados en Panamá los juzgan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, si se logra ese cometido de ella, que ella misma lo dijo en el día de ayer al final de debate, cuando se le abordó, es que la intención es que la juzgue la justicia ordinaria, que ella vaya a la justicia ordinaria y no a manos de los magistrados de la Corte. Sin embargo, hoy también indagamos un poco y preguntamos al presidente de la Comisión de Credenciales en la Asamblea Nacional. Nos dicen que esto no es automático, no es que ella renunció, ni siquiera habían visto la nota hasta el mediodía de hoy, y dicen que esto lleva un proceso que tomará tiempo. Entonces todo indica que este jueves la diputada tendría que enfrentar a los magistrados de la Corte, y está también pidiendo una audiencia que sea pública y no virtual. Fernando. Así es, una audiencia pública, no virtual, es decir, que tenga acceso a la prensa, ¿no? Que puedan entrar ustedes, Elizabeth, pero que se le ha negado, según ella misma nos ha dicho. No quieren hacer la audiencia pública, sino virtual, por algunas plataformas digitales, no voy a decir la marca, pero nadie más tendría acceso, sería privada, cuando ella pide esta audiencia oral que sea pública, que debería de serlo, ¿no? En este caso, digo, es algo tan delicado también para el futuro del país que, ¿por qué no? En fin, complicada la situación. Elizabeth González, mil gracias, Elizabeth, que pases buenas noches, estamos en contacto. Igual para ti, gracias, Fernando. Gracias a ti. Era Elizabeth González desde Ciudad de Panamá. Oiga, pues vámonos de lleno, ¿no? Vamos con mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida, agradezco además la confianza a Zulay Rodríguez, que es la candidata presidencial por libre postulación, o candidata independiente, como también le decimos en otros países, para que usted me entienda. ¿Cómo está, Zulay? Bienvenida, gracias por estar aquí, por aceptar esta entrevista. Buenas noches, Fernando. Gracias por este espacio, porque usted sabe que yo estoy totalmente, no me dan esta oportunidad en varios medios de comunicación de mi país, ni siquiera el derecho a réplica. Cuando me dice no le dan oportunidad en otros medios de comunicación, ¿a qué se refiere? ¿Ha solicitado el espacio y se lo han negado? Así es. Incluso he mandado muchas notas a los medios de comunicación cuando se dio esta patraña de casos. Yo les señalaba que por favor me dejaran hablar, que yo quería llevar las pruebas pertinentes que me dieran para explicar cómo me montaron esto por parte del gobierno nacional presidido por Laurentino Nito Cortizo, Gaby Carrizo, el diputado Vinicio Robinson, y por supuesto no me dieron cabida. Ellos son parte del gobierno desde el día 1. Me he parado firme, los he acusado, los he denunciado, me he opuesto a proyectos y acciones que han ido en contra del país. Y por supuesto, tengo mi pase de factura con un caso que es totalmente montado. Por cierto, quiero dejarles saber a nuestra audiencia, hemos desde hace meses, ¿verdad?, pero particularmente para esta entrevista, solicitamos, Julián Zamora, mi productor, estuvo en contacto con la gente de presidencia de Nito Cortizo para solicitar una reacción a las acusaciones y señalamientos de Zulay Rodríguez, los mismos que hace ahora. Nos dijeron que estaba la agenda muy ocupada, no nos dieron respuesta o reacción a lo que dice la candidata Zulay Rodríguez. Hemos solicitado incansablemente entrevista con el presidente Nito Cortizo, hasta ahora no hay respuesta, mucho menos con Carrizo, el vicepresidente, candidato del oficialismo. En fin, todo esto se lo quiero dejar bien claro para que desde el oficialismo sepan que se les ha solicitado
estar en este programa, no solamente por lo que nos dice Zulay Rodríguez, ahora tendrán que responder también por lo que dice Zulay Rodríguez, pero también por lo que me decía aquí mismo el expresidente Martinelli. A ninguna de las dos solicitudes nos han dado respuesta, presidente Cortizo, digo para que sepa. No sé si sea usted, si sea Carrizo, o si sea su equipo de comunicación, pero que quede claro y que todo Panamá se entere. Hemos pedido incansablemente hablar con ustedes, o una respuesta o una reacción a lo de Martinelli, a lo de Zulay, y lo que hay es un mutis total. Entonces, bueno, aquí está el espacio, ojalá llegue el momento de tener esa apertura y confrontar una situación que hoy apunta peligrosa, porque ya son 2 casos de judicialización. Voy a hacer pausa, Zulay, para que entremos de lleno a esto. Tenía que hacer esas aclaraciones, eran muy importantes por usted, para los panameños y para nuestra audiencia internacional. Así que ahí está. Gracias. Hago pausa, regreso y vamos de lleno con Zulay para hablar de su caso y de todo esto que dice es una patraña que le han montado, una judicialización para sacarla de la contienda electoral. Ya vengo. Así es. De vuelta con Zulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación o candidata independiente, como usted lo defina, pero para que entienda que no está afiliada a ningún partido. Aquí hay algo importante que hay que primero definir, Zulay. Usted era parte de la bancada oficialista, ¿no? Me dice usted que ha sido muy crítica, sabemos que ha sido muy crítica con el gobierno del presidente Cortizo. Así es. Pero yo le pregunto, oiga, ¿por qué no pensar que no le dieron la candidatura a la presidencia, entonces hizo berrinche y se le fue encima? No. ¿Por qué no pensar eso? Digo, porque eso ocurre, ¿no? No, yo no he hecho berrinche. Incluso yo soy diputada y reservaron todas las curul para que yo no pudiera participar. Yo le competí a Nito en las elecciones pasadas, fui la segunda. Nito sacó alrededor de 200,000, yo fui la segunda más votada con casi 85,000, sin dinero, sin plata, una campaña muy humilde, y logré quedar en ese segundo lugar. Y ellos desde el principio señalaron que yo no podía competir. Yo considero que el derecho al sufragio y de competencia debe ser un derecho soberano que tenemos todos, pero desde el inicio me cerraron todas las puertas para que yo no pudiera hacer. Entonces lo que hice fue que me fui por la libre postulación, que consiste en buscar las firmas de cada uno de los ciudadanos, y saqué el primer lugar en firmas, tanto para diputada como para presidenta. Eliminaron elecciones internas dentro del partido que se conocen como primaria. Escogieron a sus candidatos de a dedo, y eso yo lo denuncié en su momento. Incluso me fui a la Corte Suprema de Panamá para señalar que no hubiera dedocracia, sino que hubiera unas primarias libres y soberanas dentro de todos los partidos. Y la Corte, usted por derecho y por resultados. Dígame algo. Usted por resultados y por derecho pensaría que lo justo es que le hubieran dado la nominación a usted, ¿no? No, yo no quiero que me regalen nada, Fernando. Jamás lo he hecho. Yo siempre he competido por eso le digo, por resultados. Por eso le digo, por resultados, ¿no? Por supuesto, Fernando, por supuesto. Pero incluso cuando yo les dije, déjenme competir para las primarias, reservaron todos los cargos, no me dejaron competir. 7 posiciones para diputadas en San Miguelito fueron puestas de a dedo dentro del partido y por el señor Nito Cortizo. Vamos a partir de esto, Zulay. El caso de usted es prácticamente arranca en 2009, si no me equivoco con el dato. Detienen en el aeropuerto de Tocumen con 66 kilos de oro a Penagos Hernández, el mexicano, ¿sí? Después, quiero entender cómo es que, a ver, esas barras o lingotes de oro, como lo quiera llamar, quedan a resguardo del Estado, porque en su momento se presumía provenían del narcotráfico. ¿Cómo es que esas barras o ese dinero de las barras llega a manos de usted ya como abogada? ¿Quién legitima ese capital?
lo mete, le da autorización de entrar al sistema financiero y se lo otorga a usted. ¿Cómo es que se da ese paso? Ok, primero que todo, quiero decirles que esas barras no son producto del narcotráfico. Eso es totalmente falso. A él se le retiene de una manera ilegal por contrabando. Eso incluso se le abrieron 2 procesos. Uno en el juzgado cuarto penal, que quedó con un sobreseimiento, que le cerraron el caso, y las barras fueron pasadas a la autoridad de aduana. Él me contrata a mí como su abogada. O sea, ahí no había narcotráfico, ahí no había absolutamente nada. Incluso el juez cuarto penal señaló que ese caso le correspondía por contrabando a la Autoridad Nacional de Aduana, que tiene todas las facultades para poder fallar. Cuando él me contrata a mí, cuando fue detenido en el 2009, a través de un abogado acá conocido que lo representaba, yo vengo y me dan los poderes generales en el 2011. Estamos hablando que en el 2011 yo lo comencé a representar. Incluso no tenían el dinero, no tenían para pagar los impuestos, no tenían para cubrir las costas, ni las fotocopias, ni pagar los peritos. Acá en Panamá tú puedes actuar con lo que nosotros denominamos contrarresultado. Entonces yo lo que hice fue que le pedí al abogado que me firmaran un contrato en el 2011 donde yo señalaba que si en un periodo, yo no señalé, podía ser en 1 año, 2 años, porque no teníamos el resultado, quiero decir que me costó casi 8 años. Entonces ellos me lo firman y ahí nosotros señalamos que yo iba a recibir una parte y después entonces yo le entregaba al abogado de él el resto de él, las láminas de oro. Eso no es lingote, son láminas. Es decir, que tienen menos valor. Bueno. ¿Ustedes creen que si las autoridades iban a liberar ese material y hubieran encontrado algún indicio de ilegalidad, me hubieran fallado a favor en los tribunales de justicia, que me costó 8 años de ganar el caso y donde yo tuve que asumir todos los costos? Ahora, lo extraño, a mí lo que me extraña de sobremanera es que, en efecto, lo dice usted bien. Al momento de estar revisando el caso, primero además quiero hacerle saber a nuestra audiencia que Zulay nos hizo llegar el acta de defunción de Penagos, de Penagos Hernández, donde dice la probable causa de muerte, SARS-CoV-2, ¿no? Así, COVID. Lo tengo aquí, es un acta certificada del gobierno mexicano, tiene el sello oficial, etcétera, porque Luis Penagos Hernández era mexicano. Pero en efecto, a ver, esto fue un caso que se sobreseyó en el ámbito civil, sí, ok. En el ámbito y aquí voy a ir a la civil, pausa, pero se lo voy a preguntar. Controversia civil entre partes. Exacto, en el ámbito civil, ¿sí? Así es. Fue un sobreseimiento. Que si hay acusaciones o señalamientos de que se aprovecharon de un poder firmado por Penagos, no sé, lo que sea, civilmente ese caso está sobreseído. Es decir, se cerró, se acabó, ya está. Se acabó, y ahora de pronto esto está brincando. Y yo me fui a aduanas y lo peleé por 8 años y gané. Incluso, esto yo lo tengo y aquí te lo voy a enseñar. Hay un acuerdo. Exacto. ¿Usted tiene el documento? Este documento es un acuerdo que firmó Penagos en el año, aquí está, 24 de agosto del 2011, está su huella dactilar y todo. Aquí está lo que él me firmó con lo que me mandó el abogado, su certificación apostillado también por el gobierno mexicano, donde aquí señalábamos cómo iba a ser distribuido si yo me ganaba el caso en los tribunales de justicia. O sea que yo nunca le arrebaté nada. Y está la distribución de cómo se iba a dar. Ese documento está, ese documento está, Zulay, ese documento está notariado, porque está apostillado, pero tiene que estar notariado. ¿Está notariado? Y aquí está. Aquí está. Ah, ok, está. Ah, bueno, está notariado. Bueno, eso nos está mostrando Zulay ahí en pantalla. Yo no. Ok, nos está mostrando Zulay Rodríguez esto en pantalla. Yo no puedo dar fe de que esos documentos son originales o no lo son, porque no los tengo en mi poder, ¿verdad? No puedo revisarlo y verificarlo con la autoridad mexicana, pero es prueba que presenta Zulay Rodríguez aquí en el programa como cierta. Le repito, yo no puedo dar fe de que así sea, pero lo presenta Zulay Rodríguez. Ahora, este caso ahora está brincando al ámbito penal, Zulay.
Está brincando al ámbito Exacto. penal y de nueva cuenta la acusación es presunto blanqueo de capitales, porque hay que presumir la inocencia primero, esto hay que dejarlo muy claro. Blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio, ¿no? Increíble. ¿Cómo es que brinca al ámbito penal de nueva cuenta? ¿Quién reabre y de dónde viene, Zulay? Pónganos ese contexto al regresar de la pausa para entender cómo un caso sobreseído resurge del ámbito civil al ámbito penal y quién es el que trae precisamente, ¿qué será? ¿Una nueva denuncia? Pregunto yo, no lo sé. Zulay Rodríguez nos explica al volver de la pausa, es la candidata presidencial por libre postulación de Panamá. Ya vengo. Estoy de vuelta con Zulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación o candidata independiente, como le quiera llamar, allá en Panamá, que dice está siendo víctima de una persecución política por un caso que hoy resurge sobreseído hace 10 años, hoy resurge, pero del ámbito civil pasa al penal. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que pasa este caso sobreseído ahora al ámbito penal con acusaciones similares, pues blanqueo de capitales presuntamente, etcétera? Ya le leí esos cargos. ¿Cómo es que pasa al ámbito penal? Porque el día 21 de febrero del 2024 llegó la ex esposa del señor José Luis Penagos, a quien yo representé hace 13 años y que gané el caso en los tribunales y pagué los impuestos correspondientes. La señora vino aquí el 21 de febrero del 2022 e hizo una conferencia de prensa con todos los medios de comunicación señalando que yo había asesinado a su ex esposo y que ella traía un USB donde decía que se lo estaba entregando a las autoridades como prueba del asesinato que yo le hice a su esposo. Tengo entendido que en ese momento el Consejo de Seguridad en Panamá se activó, mandaron un informe señalando que yo era la jefa de una organización criminal, se lo mandaron al procurador y el procurador se lo había mandado a la corte. Ya tenían todo para detenerme en ese momento. Y si no hubiera sido porque yo conocía a los diputados de México que me mandaron el certificado de defunción de que el señor nunca fue asesinado, sino fue que falleció por COVID. Entonces, como no pudieron imputarme o ponerme el asesinato, entonces lo mandan a la corte y la corte dice que yo me robé lingotes de oro. No son lingotes, eran láminas. Y lo que no quiere decir la corte, que yo me lo gané legalmente en los tribunales pagando los impuestos y que el señor que tenía su abogado aquí en Panamá se le dio su parte. Y aquí está pues el contrato que yo le enseñé Zulay, en exclusiva, donde Zulay, al mismo se le entregó su cuestión. Zulay, entonces todo esto que está pasando el día de hoy es por el tema de presuntamente haber simulado una deuda de honorarios profesionales, porque eso es lo que dicen, ¿no? Que se simuló una deuda de honorarios y que entonces se aprovechó la firma de un poder que les otorgó Penagos en ese momento. Bueno, el poder totalmente legal porque fue un poder general que yo le solicité para garantizar los honorarios y él me lo mandó debidamente apostillado en México. Y aquí está el contrato del 24 de agosto del 2011 que presentaré, donde aquí establecía los pasos y cómo se iba a distribuir el material incautado si es que yo me lo ganaba. Y después de casi 8 años, por supuesto, lo gané y se le dio su parte al abogado que lo estaba representando en Panamá. Mira, todo esto es político y todo se dio porque aclaración, yo me tiré. Zulay. ¿Cómo? Zulay, aclaración, para que estemos todos legalmente a la par. Uh-huh. Dime en concreto cuál es la acusación formal. O sea, ¿de dónde parte la acusación formal? A ver, asesinato que me estabas diciendo, ¿ya está descartado por completo? ¿Presentaste el acta de defunción? Yo tengo en poder esa acta de defunción. Gracias a Dios. Por el otro lado, blanqueo si no hubiera sido espérame. por el acta de defunción, entonces, hubieran puesto asesinato. Por eso, Zulay, pero escúchame, por favor. A ver, Zulay, déjame terminar, por favor. A ver,
son 3. Que eres la líder de un grupo criminal o de una organización criminal. Asesinato y tienes la prueba del certificado de función. Y el otro, blanqueo de capitales. Vamos a quitar el de asesinato, pero te están investigando entonces por blanqueo de capitales y presuntamente ser la líder de un grupo criminal o solamente por blanqueo de capitales. No, me están acusando por delitos contra el patrimonio y blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir. Cuando hablamos de asociación ilícita para delinquir es porque soy supuestamente una jefa de una organización criminal, lo cual es falso. Quiero señalar que todo esto se dio a raíz de que yo me presento mis papeles por la libre postulación, porque ya la Corte Suprema de Justicia el 7 de abril del 2022 me había archivado mi caso. Dijo que no había pruebas, no había nada. Y cuando yo en julio del 2022 presento mis papeles por la libre postulación, ellos entonces se lo mandan al procurador para que el procurador me investigara. Pero también quiero aclarar que si yo hubiera estafado a Penagos, él nunca me quitó el poder, nunca me denunció. Y aquí está este acuerdo donde se establecía cómo se iba a dar la distribución si ganaba el caso pertinente. Oye, Zulay, bueno, lo que pasa es que también Penagos se murió, ¿no? O sea, estaba un poco complicado que hiciera todo ese proceso si se había muerto. Digo, también seamos realistas. Deja marcar pausa. Que yo le llevé el caso, nunca me quitó el poder, nunca se quejó. Y después de 8 años, vino 2 años después, después, vino a quejarse. Bueno, la viuda, 4 años después. Zulay, porque le estabas llevando el caso. Pues ¿cómo te va a quitar el poder si tú eres la que está llevando el caso? Pero vamos a dejarlo ahí porque terminemos el caso de Penagos. Digo, yo no te voy a quitar el poder si tú me estás representando. Ese sería absurdo, darme un tiro en el pie. Tengo a mi abogada representándome, le quito el poder. Mi propio patrimonio para poder ganar este caso. Solita, pagando impuestos. Déjame marcar. Un montón de cosas. Claro, tienes que haber pagado impuestos sobre esos ingresos, si no, sí sería un acto ilícito. Déjame marcar pausa y regreso entonces para que hablemos de lo que viene a futuro, porque, a ver, ahora en tema político, pues tú también estás haciendo tu movida política, es renuncias a la curul para que no sean magistrados de la Suprema Corte los que atiendan esta denuncia, sino para que pase a la justicia ordinaria, ¿verdad? Pero todo parece indicar que eso no será así y que tendrás que enfrentar a la Suprema Corte de Justicia. Mi pregunta es, si eres inocente ante la Suprema, eres inocente ante la justicia ordinaria y ante quien sea. ¿Por qué no quieres enfrentar a la Suprema? Dímelo después de la pausa. Es Zulay Rodríguez, candidata presidencial por libre postulación o partido, o independiente, desde Panamá. Ya vengo. De vuelta con Zulay Rodríguez. Zulay, 2 minutos, te doy la palabra. ¿Por qué quieres evitar a la Suprema y que vaya todo a la ordinaria? Si eres inocente en las dos. No, Fernando, tú no conoces la justicia en Panamá. El presidente Nito Cortizo nombró a las 6 magistradas, nombró al magistrado del Tribunal Electoral y las 3 magistradas hicieron trueque para darle al presidente de la Asamblea Nacional, Vinicio Robinson, que controla la Comisión de Presupuesto, el magistrado del Tribunal Electoral, pusieron al procurador. ¿Cómo tú pretendes que yo pueda irme contra una justicia dominada por el presidente Nito Cortizo? ¿Cómo tú pretendes que yo me vaya ante una Corte Suprema de Justicia que es única instancia? O sea, ellos resuelven, ellos deciden. Yo no tengo doble instancia y yo prefiero irme a una justicia ordinaria donde yo puedo incluso apelar estas decisiones. Y aquí estamos hablando de magistradas que responden al presidente que las nombró, un presidente que yo he criticado, he denunciado y que he señalado por actos de corrupción, él, su vicepresidente y sus ministros de Estado. ¿Cómo tú crees que me siento cuando no me quieren hacer una audiencia? Me la hacen por Zoom, cerrada, sin que sea oral y sin que asistan los periodistas, que no me permiten presentar pruebas. Estamos igualitos que en Venezuela y me ha pasado exactamente lo mismo que María Corina Machado. Yo esto no se lo deseo a nadie. He tenido que acudir ante ustedes porque los medios de comunicación de mi país no me permiten hablar.
Bueno, a ver, Zulay, entiendo tu frustración, pero sí, la comparación no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, nada que ver con la de María Carolina Machado, créemelo. Pero bueno, sí te pregunto rápido porque ya me voy. 30 segundos. 30 segundos. Sí, sí creo que se parece un poco tal vez a lo que a lo que pasó en Guatemala, ¿no? Se está como que judicializando mucho el proceso. Sería más cercano a eso, ¿no crees? Es que es lo mismo que en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Están judicializando a los candidatos que ellos consideran que le puedan hacer un bron, que le puedan quitar votos y sacarlo. ¿Por qué tú crees que me comenzaron este caso desde que me tiré por la libre postulación? Antes de la libre postulación me lo habían cerrado. Cuando me tiro por la libre postulación me lo abren. Y ahora ni siquiera me quieren dar el derecho a que las personas vean y públicamente mi caso. Me lo quieren hacer por Zoom vía online. ¿Esto qué es? Estoy frustrada y gracias. De verdad, muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Aquí expusiste tus puntos. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurre el jueves y me tengo que despedir de manera urgente porque se me fue el tiempo. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Ya vengo. Soy Fernando del Rincón para decirle que si quieren, solo si quieren. Lo veo mañana. Buenas noches.